Una niña blanca cayó al río, y cuando su padre la buscó durante días, solo halló silencio. La dieron por muerta, pero no murió. Fue encontrada por una tribu apache que debía marchar al exilio. La criaron como una más. Le enseñaron a cazar, a montar, a resistir el frío y a leer las señales del viento. 10 años después, regresó al mundo que la había olvidado. Y lo hizo con otro nombre, otro espíritu, y un secreto que podía romper un ejército entero. ¿Qué sucede cuando el corazón pertenece a dos mundos enemigos? ¿Puede una hija de sangre blanca amar a quienes fueron llamados salvajes? Y lo más importante, ¿puede perdonar a un padre que ya la había enterrado? Te aviso desde ya. Esta no es una historia común. Es una herida profunda vestida de leyenda. Y lo que estás a punto de escuchar te va a marcar. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué te parece esta historia. Suscríbete si te apasionan las historias intensas, dramáticas y con alma. Dale like si alguna vez sentiste que no pertenecías a ningún lugar. Porque quizás, como ella, solo estabas esperando que el viento te contara quién eres. El cielo era de un azul furioso aquella tarde en la frontera. Un cielo que anunciaba tormenta aunque el sol todavía quemara con rabia. En lo alto del risco, el general Everett Mattison sostenía a su hija de la mano mientras señalaba el horizonte. «Mira, Emily», dijo con voz severa pero dulce. «Allá está el mundo que un día gobernaremos». Ella, de apenas 7 años, no entendía de conquistas ni de mapas. Solo quería correr, trepar, tocar la tierra con las manos y sentir que era libre, incluso en aquel uniforme pequeño que su padre le había mandado coser. Uno que decía, «Soy hija del general». No una niña cualquiera. Pero el río nunca preguntó por rangos. La caída fue un instante. Un grito. Una rama rota. Y luego, el sonido del agua tragando la niñez sin pedir permiso. «Emily», gritó Everett, corriendo hacia el borde. La vio por un segundo. Un segundo nada más. Sus trenzas doradas girando en el remolino, sus ojos buscando aire. Y después, nada. Solo espuma y furia. Buscaron durante días. Cientos de soldados, perros de rastreo, exploradores, hasta indígenas contratados. Revisaron cada piedra, cada árbol. El general se negó a llorar. Porque llorar era perder. Pero el silencio, ese sí lo venció. El cuarto día, mandó levantar una cruz de madera en la orilla. Y regresó al fuerte con una expresión que nadie más volvió a romper. Su hija había muerto. Eso decía el informe. Eso escribió el coronel. Y eso creyó el mundo entero. Pero el río no la mató. La transformó. A kilómetros de allí, una tribu apache en retirada escuchó el canto del agua. 2 niños jugaban cerca de la orilla cuando vieron algo flotando entre los juncos. Primero pensaron que era un espíritu blanco. Después, una señal. El anciano Toallí, el último sabio del clan, la sostuvo en brazos y dijo: «No está muerta. Pero ha cruzado. Ya no es solo de los suyos. Ahora pertenece al viento». La niña abrió los ojos. No habló. No lloró. Solo miró el cielo y luego al anciano. Y en sus labios temblorosos, apenas un susurro. «Papá». Esa fue la última vez que pronunció su nombre. La tribu decidió no devolverla. No por odio, sino porque el mundo blanco no devuelve lo que toma. Y ellos no romperían el ciclo. La llamaron Nawani, la que regresó del río. La criaron como a una de los suyos. Le enseñaron a montar sin silla, a leer las huellas en la arena, a silbar para llamar al águila. Aprendió a hablar su idioma antes que recordar el suyo. Y cuando el invierno llegó, supo encender fuego sin cerillas ni miedo. Nawani se volvió parte del silencio, del polvo, del eco de los cantos nocturnos. Pero por las noches, cuando el viento susurraba entre las pieles de búfalo, una imagen la despertaba. Un hombre en uniforme, llorando a escondidas, sosteniendo una cruz. 10 años pasaron como el aleteo de un cuervo. Y la niña se convirtió en mujer.
Una mujer apache, con ojos claros, con espíritu libre, con un pasado que no recordaba, pero que estaba a punto de reclamarla, porque al otro lado de la frontera, un nuevo conflicto nacía. Los blancos exigían territorios. Los apaches defendían su última tierra. Y en medio del polvo y el odio, un joven soldado encontró a una cazadora de trenzas doradas apuntándole con una lanza. Él no sabía quién era ella, pero ella sí lo supo al instante, porque aquel muchacho tenía los mismos ojos que su padre. Y así comienza el regreso de Nahuani al mundo que la había olvidado. Un mundo que ahora debía elegir. ¿La aceptaría como una apache? ¿O como la hija que perdió? El cielo estaba teñido de rojo sangre aquella mañana. No por guerra, aún, sino por el presagio. Nahuani se movía entre los riscos con la agilidad de una gacela. El sol apenas asomaba y la tierra aún guardaba el frescor de la noche. Llevaba el cabello trenzado con plumas, el cuerpo pintado con arcilla, y una lanza corta sujeta a la espalda. No cazaba por necesidad. Cazaba por silencio. En los últimos meses, el mundo blanco se había acercado demasiado. Habían cruzado el río. Otra vez. Y cada vez que un hombre blanco cruzaba el agua, lo hacía creyéndose dueño de todo lo que tocaba. Nahuani divisó movimiento cerca del sendero del búho. Un venado, pensó. Pero al acercarse, no vio patas delgadas ni pelaje. Vio botas, uniforme y pólvora. El joven soldado caminaba torpemente entre arbustos, buscando orientación. Era alto, delgado, con el rostro cubierto de polvo y el cuello quemado por el sol. Llevaba el rifle al hombro, pero sin intención de disparar. Parecía perdido. O peor, demasiado confiado. Nahuani descendió por el risco como si el suelo obedeciera sus pies. En segundos, estuvo detrás de él. No hizo ruido. El soldado apenas tuvo tiempo de girarse cuando sintió el filo de una lanza sobre el pecho. Los ojos de Nahuani se encontraron con los suyos. Y el tiempo se detuvo. «No dispares», dijo él, con voz temblorosa. «Estoy solo». Ella no respondió. Lo miraba fijamente. No por amenaza, por reconocimiento. Esos ojos, azules, pero no fríos, firmes, pero no crueles, eran los mismos que la habían sostenido una vez al borde del risco, antes de que el mundo cambiara. El muchacho tragó saliva. ¿Hablas inglés? Nada. ¿Eres apache? Silencio. Nahuani alzó la lanza un poco más, hasta tocarle la garganta. Si viniste a buscar guerra, te equivocaste de bosque. Él la miró sorprendido. Hablas nuestro idioma. No es el tuyo, corrigió ella, con dureza. Entonces, ¿por qué lo hablas? Ella bajó la lanza, solo 1 centímetro. Porque una parte de mí lo recuerda, y otra lo detesta. Él no entendía, pero supo que debía guardar silencio. ¿Quién eres?, preguntó al fin. Nahuani no respondió de inmediato. El viento movió sus trenzas como si acariciara un secreto. Y luego, con una voz suave, cargada de algo que él no supo si era melancolía o rabia, dijo: «Fui alguien, hace mucho tiempo. Ahora solo soy la hija del río». «¿Del río?». Ella asintió. «El mismo que se llevó mi nombre y me dio otro». El joven soldado bajó lentamente el rifle, lo dejó a un lado. «No vine a atacar. Me separé de mi unidad. Estoy desarmado. Solo busco volver al fuerte». Ella lo miró. «¿Al fuerte del sur?». «Sí». «¿El que lleva el nombre del general Mathison?». «Sí», dijo él, con un brillo inesperado en los ojos. «Es mi padre». El corazón de Nahuani dio un salto que no se notó en su rostro, pero sí en su respiración. Mathison. El general. Su padre. Durante años, había enterrado esa palabra bajo tierra. Había aprendido a no recordarla, a dejar que el viento la llevara lejos. Pero ahora estaba frente a un muchacho. Su hermano. Su sangre. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Thomas. Thomas Mathison». Nahuani retrocedió un paso.
El joven pensó que era por desconfianza, pero no. Era por contención. Porque si no daba ese paso atrás, la verdad se le iba a escapar por la garganta. Ella recogió su lanza, retrocedió hacia la maleza. Camina recto al norte. Llegarás al río. Síguelo. En 1 día y medio, estarás en tu mundo otra vez. ¿No vendrás? Ella negó con la cabeza. Ese ya no es mi mundo. Thomas la miró con desconcierto. Ni siquiera quieres saber cómo era tu mundo antes. Ella sonrió, por primera vez. No necesito saberlo. Porque me bastó una tarde para entender que me soltaron sin mirar atrás. Y se fue. Sin girarse. Sin llorar. Sin decirle quién era en realidad. Thomas recogió el rifle. Caminó hacia el norte. Pero su mente se quedó con ella. Con esa mujer de ojos claros, rostro apache. Y silencio que gritaba. Algo en ella lo había tocado. No como soldado. No como hombre. Sino como hermano, sin saberlo. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, Nahuani volvió a soñar con su padre. Pero esta vez no estaba llorando ante una cruz. Estaba leyendo una carta. Y decía, ha vuelto. Pero no como mi hija, sino como algo que nunca podré controlar. Y entonces lo supo. Su regreso ya no era una posibilidad. Era un destino. El fuerte Matison no era un lugar de gloria, aunque llevara el nombre de un general. Era un muro de madera astillada en medio del desierto. Un lugar donde los hombres no envejecían, simplemente desaparecían. Donde el honor no se medía por victorias, sino por cuántos días podía sobrevivir sin perder la fe. Allí regresó Thomas, cubierto de polvo, con la mirada extraña y el paso lento. Cuando lo vieron cruzar las puertas, creyeron que traía noticias de guerra. Pero él traía algo más peligroso. Dudas. ¿Qué viste allá fuera?, le preguntó el comandante Alcott, un veterano endurecido por la pólvora. Thomas no supo qué responder. ¿Cómo explicar que una apache le había salvado la vida? ¿Cómo describir aquella voz firme, aquel rostro entre culturas? ¿Cómo confesar que sentía que la conocía? Me perdí. Pero logré volver. No vi nada importante. Mentira. Pero era lo único que podía decir sin enloquecer. Esa noche, Thomas entró a los archivos del fuerte. Buscaba algo que nunca había querido ver. La carpeta con el nombre de su hermana, Emily Matison. Ahí estaban los partes militares, los registros de búsqueda, las cartas de condolencia. Todo con tinta oficial. Todo sellado como cerrado. Y entre los papeles, encontró algo más. Un dibujo. Hecho por ella, cuando tenía 6 años. 2 figuras, él y ella. Un caballo. Y al fondo, el río. Thomas lo sostuvo como si fuera un relicario. Y una imagen cruzó su mente. La joven apache, con ojos azules, hablándole sin miedo. No. No podía ser. ¿Podía? Mientras tanto, en los acantilados del norte, Nahuani observaba el fuerte desde la distancia. La tierra había cambiado. Ya no era solo madera y soldados. Ahora se erguía una torre nueva. Y en la bandera, seguía el nombre de su padre. El hombre que la dio por muerta. El hombre que no volvió. El hombre al que ahora debía enfrentar. Pero no como hija. Como apache. Esa misma noche, Toallí, el anciano que la había criado, llegó a su refugio en la montaña. «¿Has visto al hijo del general?», dijo, sin rodeos. Nahuani asintió. No me reconoció. Pero yo sí a él. Toallí se sentó junto al fuego. Los espíritus se inquietan. No quieren guerra. Pero no entienden tu alma partida. ¿Y tú? Yo sé que estás hecha de 2 mundos. Y por eso, puedes romperlos o unirlos. Silencio. ¿Qué harás?, preguntó Toallí. Nahuani miró el fuego, luego el horizonte. Me acercaré. Entraré como traductora. Como guía. Me haré útil. Y cuando esté dentro, decidiré si aún merecen saber quién fui. 2 días después, en el fuerte, un destacamento apache llegó con bandera blanca.
Traían grano. Ofrecían un acuerdo de paso por los caminos de casa a cambio de víveres. Al frente del grupo, una mujer joven, de rostro firme y mirada serena. Thomas la reconoció de inmediato. Y algo en él se encendió. ¿Tú? Ella no lo miró directamente. Venimos en paz, dijo, en voz neutra. El general Mathison salió a recibirlos. Viejo, austero, con las arrugas talladas por los años, y por algo más. Hola. Nahuani lo vio. El corazón le tembló, pero no el rostro. Y cuando el general preguntó quién hablaba su idioma, ella dio un paso al frente. Yo. Puedo traducir. El general la observó por un instante largo. Un parpadeo eterno. Como si algo en ella le doliera, sin saber por qué. ¿Cómo te llamas? Nahuani. Silencio. Luego, el viejo general asintió. Bien, Nahuani. Hoy serás nuestra voz. Y así, la hija olvidada del fuerte cruzó sus puertas. No como Emily, sino como la apache que regresaba con el poder de destruirlos. O de perdonarlos. Pero todavía no lo sabía. Y ellos, tampoco. El fuerte Mathison no estaba acostumbrado al silencio. Allí, el ruido era costumbre. El chirrido de los portones al amanecer. El grito de los entrenamientos. Las botas marchando sobre tierra dura. Y sin embargo, el día que Nahuani cruzó el umbral, algo cambió. No fue el sonido. Fue el aire. Un aire distinto. Denso. Como si el viento supiera un secreto que el resto no estaba listo para escuchar. Le dieron una habitación en la torre sur. Pequeña, pero con una ventana que daba al río. Ese mismo río que la arrancó de su mundo. Y ahora la había devuelto como extranjera. Nahuani no dijo nada cuando le asignaron el espacio. Solo asintió. Guardaba las emociones como quien guarda una daga. Oculta. Afilada. Lista. Thomas, en cambio, no podía apartar la vista de ella. Durante el almuerzo, mientras otros soldados reían o discutían sobre la siguiente patrulla, él solo la miraba. La forma en que sujetaba el cuenco. Cómo respiraba antes de hablar. Cómo sus ojos exploraban las paredes como si las conocieran. Como si hubieran estado allí antes. Ella lo notó. Y una noche, en el establo, le habló. ¿Por qué me observas como si yo guardara una respuesta que no conoces? Thomas parpadeó, atrapado. No lo sé, admitió. Pero cuando te vi en el bosque, sentí algo. No miedo. No sorpresa. Otra cosa. Como si ya te conociera. Nahuani bajó la mirada. Tal vez es porque tú tampoco perteneces del todo aquí. Él la miró. ¿Y tú sí? No, susurró ella. Yo solo estoy de paso. Y se marchó, dejando atrás un silencio lleno de preguntas. Mientras tanto, en su oficina, el general Mathison no dormía. La presencia de la joven apache lo había inquietado. No porque creyera que fuera una espía, sino porque había algo en su voz, algo en su forma de mirar el mundo, algo en su rostro. Buscó entre viejos papeles, cartas, dibujos, fragmentos de una vida que intentó enterrar bajo medallas y órdenes, y encontró uno. Un retrato de su hija, dibujado por un artista de frontera semanas antes de su desaparición. Unos ojos azules. Un gesto de dignidad que no parecía de una niña. Puso el papel frente a la lámpara. Y por primera vez en años, su mano tembló. Esa noche, durante una cena formal, Nahuani fue llamada como traductora. Un grupo de comerciantes del este había llegado con ofertas de armas y provisiones. El general la sentó a su derecha. Thomas, al otro lado. Ella tradujo sin emoción, con precisión, como si su voz no le perteneciera. Pero cuando uno de los comerciantes bromeó sobre cómo algunos apaches hablaban demasiado bien para ser salvajes, su mano se tensó. Thomas lo notó. El general también. Pero ninguno dijo nada. Al finalizar, el general la detuvo. «Camina conmigo», le pidió. Salieron al patio, bajo la luz de la luna.
¿Dónde aprendiste nuestro idioma con tanta perfección? Preguntó él. Lo escuchaba, respondió ella. Cuando era niña. En otro tiempo. En otra vida. El general la miró fijamente. ¿Cómo te llamas realmente? Ella sostuvo la mirada. No se quebró. No huyó. Pero no respondió. ¿Por qué lo pregunta, señor? Fingió. Mathison apretó los dientes. Porque hace años, perdí a alguien. Alguien que tenía tus ojos. Ella se giró hacia él, lentamente. Y con una voz más suave que nunca, dijo. Tal vez, esos ojos se perdieron en el río. Y ahora solo reflejan lo que quedó después. Esa noche, el general no durmió. Thomas tampoco. Y Nahuani. Soñó con su infancia. Pero ya no como una víctima, sino como una sombra que volvía a caminar por los pasillos de piedra que la habían olvidado. El fuerte Mathison creía que había recibido a una traductora. Lo que no sabían es que habían abierto las puertas a una herida. Una que, tarde o temprano, iba a sangrar. La noche se extendía como una sombra espesa sobre el fuerte Mathison. Las antorchas chisporroteaban con pereza, y el eco de pasos solitarios cruzaba los pasillos de piedra sin rumbo. Nahuani no dormía. Tampoco lo hacía Thomas. Él la había buscado en el establo, donde solía encontrarla cada vez que el mundo se volvía más pesado de soportar. Y allí estaba, sentada entre las sombras, acariciando el lomo de un caballo blanco que no le pertenecía, pero que la reconocía. ¿Puedo?, dijo él, acercándose con cautela. Ella no respondió, pero tampoco lo rechazó. Se sentó a su lado, sin decir palabra por un largo rato. Mi madre murió cuando yo era un niño, susurró Thomas, de repente. No la recuerdo, pero a veces, en sueños, me parece oír su voz. Su risa. Como si aún estuviera ahí, esperando. Nahuani lo miró de reojo. A mí me arrebataron mi nombre, mi lengua, mi sangre. Me hicieron otra. Y cuando desperté, ya no sabía si las voces que recordaba eran reales o inventadas. ¿Tienes familia? Tenía. Silencio. A veces pienso, dijo él, bajando la voz, que si mi hermana no hubiese desaparecido, yo habría sido alguien distinto. El corazón de Nahuani dio un golpe seco en el pecho. ¿Cómo se llamaba? Emily. Ella volvió la vista hacia el fuego. ¿La recuerdas? Tenía 7 años cuando cayó al río. Estábamos juntos ese día. Yo la empujé jugando. Fue mi culpa. ¿Y nadie la encontró? Mi padre movió cielo y tierra. Pero también se quebró por dentro. Desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Nahuani bajó la mirada. Y entonces ocurrió. Un destello. Un roce de memoria. Un lazo que, aunque olvidado, nunca se había roto. Thomas giró el rostro hacia ella. La vio cerrar los ojos. Y por un instante, fugaz como el parpadeo de un ave, la vio como la había visto una vez, de niño. Pequeña, cubierta de barro, riendo con un lazo rojo en el cabello. Espera, murmuró. Ella se tensó. Él se incorporó un poco. ¿Ese lunar detrás de tu oreja? ¿Tú? Ella se puso de pie de golpe. No digas nada. ¿Emily? No me llames así, exclamó, por primera vez quebrando la compostura. El caballo relinchó. La noche se tragó el silencio. Ambos se quedaron quietos, respirando rápido. ¿Eres tú? Ella lo miró con los ojos húmedos. Era. Ya no. Thomas dio un paso hacia ella. ¿Por qué no lo dijiste? Porque este lugar no me pertenece. Porque me dejaron atrás. Mi padre nunca dejó de buscarte. No me buscó lo suficiente. El dolor en su voz era un río vuelto a abrir. Emily. Nahuani, como quieras llamarte, tú, estás viva. Eso es todo lo que importa. Ella negó lentamente. No. Estoy partida. Y si dices la verdad, si lo cuentas, todo lo que soy se va a romper. Thomas retrocedió, comprendiendo. No lo diré. No hasta que tú estés lista. Ella respiró profundo. Gracias, hermano.
El temblor en su voz era puro, genuino. Y entonces, se abrazaron. No como dos jóvenes con secretos, sino como dos mitades que por fin volvían a encontrarse. Pero no estaban solos. A pocos metros, escondido tras una columna de piedra, el comandante Alcott los observaba con el ceño fruncido, y mientras cerraba el puño, susurró: «Maldita mestiza». El silencio acababa de romperse, y el peligro acababa de nacer. El amanecer no llegó con luz, llegó con tensión. El fuerte Mathison despertó con una vibración sorda, como si el suelo presintiera lo que venía. Nahuani caminaba entre pasillos de piedra con los sentidos abiertos como una hoja de cuchilló. Sabía que algo había cambiado. No era solo la forma en que Thomas la miraba. Era el aire, los pasos, las miradas. Alguien había escuchado. El comandante Alcott caminó directo a la oficina del general. Ni golpeó, ni pidió permiso. «Tenemos un problema, señor», dijo con tono seco. Mathison levantó la vista desde su escritorio. ¿Qué clase de problema? Su Apache. El general se tensó. ¿Qué pasa con ella? No es quien dice ser. Explíquese, comandante. Alcott cerró la puerta. La escuché anoche. Hablaba con Thomas. Ella es Emily, su hija. El silencio que siguió fue denso. Mortorio. ¿Qué acaba de decir? La reconoce. Ella misma lo confirmó. Y su hijo también. Mathison se quedó de pie, rígido. Miró por la ventana como si allí estuviera el fantasma que se negaba a morir. ¿Dónde está ahora? En la Torre Sur. Con su hermano. El general se giró con el rostro empalidecido. Nadie más debe saber esto. ¿Está claro? ¿Va a esconderlo? Voy a protegerla. ¿De quién? De todos. Alcott apretó los labios. Una hija apache no se puede ocultar, y menos en medio de una negociación con su tribu. Mathison lo miró fijo. Si la tocas, te cuelgo de la muralla con mis propias manos. El comandante agachó la cabeza, pero su mirada era otra cosa. La guerra interna había comenzado. Esa noche, Thomas fue a verla de nuevo. Esta vez con una manta, pan caliente y 2 cantimploras. ¿Tienes miedo?, le preguntó ella, sin mirarlo. ¿Por ti? Sí. Nahuani no respondió de inmediato. He vivido con el miedo 10 años. Dormía con un cuchillo bajo la manta. Aprendí a reír con heridas abiertas. Lo que me aterra no es este lugar. Es que todo lo que soy desaparezca si alguien me llama por un nombre que ya no me pertenece. Tú eres ambas. No. Lo miró por fin. Soy Nahuani. Emily murió en el río. ¿Y si regreso como ella? Me van a volver a enterrar. Thomas bajó la cabeza. Papá lo sabe. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Y? Dijo que va a protegerte. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en 10 años, lloró. No por tristeza, ni por nostalgia, sino porque no sabía cómo se llamaba ese sentimiento que nacía cuando alguien, después de todo, aún quería protegerla. Pero no todos lo harían. Desde la colina, más allá del fuerte, 3 hombres observaban con prismáticos y risas amargas. Dicen que la mestiza duerme bajo techo blanco, escupió uno. Dicen que el hijo del general la cubre con su manta, rió otro. El tercero, un cazador de cabelleras expulsado por la tribu, mascó tabaco y dijo: entonces, la guerra no va a ser por territorio. ¿No? No. Va a ser por sangre. Y en sus ojos brilló la promesa del caos. Mientras tanto, en su habitación, Nahuani encendió una vela. Y en la pared, con tinta apache, dibujó 2 figuras. Una niña con trenzas, un niño con ojos claros, y un río entre ambos. Aún no lo sabía, pero esa imagen sería la única pista. Cuando el fuego llegara a reclamar lo que el río no logró borrar. El rugido llegó de madrugada. Primero fue un estallido, después, el humo, y luego, el grito. Fuego en la Torre Sur. El fuerte Mathison se estremeció.
Hombres corriendo, cubos de agua volando entre sombras, órdenes gritadas al viento. Pero entre todo ese caos, una figura emergió de entre las llamas como un recuerdo que se niega a morir. Nahuani, con el rostro cubierto de ceniza, llevaba en brazos a una niña indígena que había quedado atrapada en los establos. Había entrado sola. Había salido sola. Y mientras las llamas devoraban la esquina del granero, ella se convirtió en símbolo. ¿Quién la dejó entrar al área de los niños?, preguntó Alcott, con los dientes apretados. Fue una casualidad, dijo Thomas, aún jadeando. No existen las casualidades cuando una apache camina libre dentro de un fuerte blanco. El general Mathison irrumpió en la sala de oficiales con el rostro endurecido. ¡Basta! Alcott se giró. ¿También vas a justificar esto? Acaba de salvar a una niña, comandante. ¿Y eso la hace digna de confianza? Eso la hace humana. El silencio fue inmediato. No por respeto, por miedo. El tono del general no admitía réplica. Horas después, mientras el humo aún flotaba sobre las torres, Nahuani se sentó frente al río. El mismo río. Thomas se le acercó con una manta. «Te buscan», dijo. «Déjalos que miren. Hoy me vieron como salvaje. Mañana me verán como algo que no entienden». Thomas se sentó a su lado. «¿Y tú? ¿Te entiendes?» Ella miró las aguas oscuras. «No». Silencio. «Pero esta mañana», añadió, «cuando entré en las llamas, no lo hice para salvar a alguien. Lo hice para recordar quién era». «¿Y lo hiciste?» Ella asintió. «Apenas». «Sí. Por un instante, fui la niña que solía proteger a su hermano cuando tenía miedo del trueno. Fui Emily. Fui Nahuani. Fui ambas». En el cuartel, el general Mathison sacó una carta, escrita 10 años atrás, dirigida a una hija que nunca pudo entregar. «Perdóname por no haber saltado tras de ti. Perdóname por haber creído en informes. Perdóname por seguir viviendo». El papel tembló entre sus manos, y al levantar la mirada, supo que había llegado el momento. La verdad debía pronunciarse, aunque costara el resto de su mando. Pero el fuerte no era un templo de redención. Y aquella noche, cuando todos dormían, una figura encapuchada dejó un paquete bajo la cama de Nahuani. Un trozo de tela blanca, una trenza de niña, y una nota escrita con rabia. «Aquí no perteneces. Vuelve con los tuyos, o arderás con los nuestros». Cuando ella lo encontró al amanecer, no gritó, no lloró, solo quemó la nota en la vela, y murmuró: «No soy de ustedes, pero tampoco soy de ellos. Soy del río, y el río no retrocede». Desde la colina, 3 hombres observaban. «Pronto», dijo el cazador de cabelleras. «Pronto el fuego vendrá de afuera». Y mientras en el fuerte todos se preparaban para una tregua, la guerra ya estaba en camino. Ask ChatGPT. El fuerte Mathison amaneció cubierto de ceniza. La brisa arrastraba restos calcinados por los patios, y aunque las llamas se habían extinguido, el humo seguía en los ojos, en la piel, en el alma. Nahuani caminaba por los pasillos con el rostro sereno, pero por dentro ardía. No por miedo, sino por una verdad ineludible. Alguien la quería fuera, o muerta, o ambas. Y no era un enemigo lejano. Era uno de ellos. Un rostro familiar. Una voz conocida. Una traición en uniforme. Esa mañana, el general Mathison reunió a los oficiales en la sala de mapas. «He tomado una decisión», anunció, mientras los hombres dejaban de escribir y lo miraban con recelo. «Nahuani permanecerá en el fuerte bajo mi protección directa». Alcott apretó los puños bajo la mesa. «¿Eso es una orden oficial, señor?» «No. Es una decisión de un padre». El silencio cayó como un látigo. «¿De un padre?», repitió otro oficial, confuso. Mathison clavó los ojos en ellos. «Nahuani es mi hija. La hija que todos dimos por muerta. La que sobrevivió al río. La que este lugar olvidó». Sus palabras fueron como un disparo. Los rostros palidecieron.
Las bocas se abrieron. Las manos buscaron excusas. Alcott se levantó de golpe. Eso es imposible. No. Es irrevocable. El general abandonó la sala sin esperar respuesta. Y Alcott, detrás de los dientes apretados, solo murmuró: entonces moriremos todos con esa mentira. Esa tarde, Nahuani fue llamada a la armería. Pero no era una invitación. Era una emboscada. Dentro, la esperaban dos soldados que no la miraban a los ojos. Uno le arrojó un uniforme sucio. El otro le apuntó al corazón con el dedo. Póntelo. Y marcha. El fuerte ya tiene suficientes problemas sin tener que explicarte. Ella se mantuvo firme. ¿Quién les dio esa orden? Alguien que no tolera errores, mestiza. Uno dio un paso más cerca. La empujó con el hombro. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz retumbó desde la puerta. Atrás. Ahora. Era Thomas. Con el rostro endurecido, con la pistola desenvainada, y con una furia que nunca había usado antes. ¿Algún problema con mi hermana? Los soldados se quedaron helados. Ella no pertenece aquí, dijo uno. Este fuerte tampoco te pertenece a ti, respondió Thomas. Y si vuelves a tocarla, no te protegerá ni tu uniforme. Los hombres se retiraron sin hablar, pero dejaron algo más atrás que amenaza: el miedo. Esa noche, Nahuani fue al despacho de su padre. Lo encontró solo, con una botella medio vacía y la carta rota en la mesa. Ya saben, dijo ella. Él levantó la vista, cansado. Sí. ¿Y? Vendrán por ti. O por mí. O por los dos. Ella respiró hondo. Entonces, ¿qué haremos? Mathison se puso de pie. Nos quedaremos. Aunque eso signifique guerra. No me rendí ante los comanches. No me rendí ante el hambre. No me rendiré ante mi propio ejército. Pero yo, dijo ella, con voz rota. Yo no soy la niña que perdiste. El general se le acercó. Le tocó la cara. La miró como si su alma regresara a casa. No. Eres mucho más fuerte que ella. A la medianoche, el viento cambió de dirección. Y con él, llegó un silbido extraño. Uno que solo los apaches conocían. Nahuani salió a la muralla. Allí, en la oscuridad, una figura solitaria alzó la mano. Era Toallí, el anciano que la había criado. El último sabio. Ella bajó al encuentro. Has cruzado una frontera, hija del río, dijo él. Y aquí ya no hay tierra que te reconozca. ¿Vienes a buscarme? Vengo a advertirte. El cazador ha hablado con otros clanes. Y ya no te ven como hermana. Te ven como traidora. ¿Y tú? Yo te sigo llamando hija. Ella cerró los ojos. Entonces, ¿qué hago? Decide pronto. Porque el próximo amanecer no traerá luz. Y desapareció como el humo. Nahuani regresó al fuerte. Y por primera vez, supo que su batalla no era entre dos mundos. Era contra todos. Contra los que la criaron. Contra los que la olvidaron. Contra los que ahora querían reclamar su existencia a sangre y fuego. Y mientras la primera flecha caía sobre el techo de la cocina, el cielo rugió con la promesa. Ningún fuerte resiste el pasado. Y ella era el pasado encarnado. No hubo gritos al inicio. Solo un silbido. Un viento que olía a humo, a rabia, a traición. El fuerte Mathison dormía. Los centinelas bostezaban en sus puestos. Y Nahuani, sentada frente a la ventana de su torre, escribía con tinta apache sobre un trozo de piel curtida. Escribía un nombre. No el suyo. El de la niña que murió en el río. El de la que aún buscaba venganza. El de la que aún no sabía si debía perdonar. El primer disparo no vino de un arma. Vino del cielo. Una flecha envuelta en brea y fuego. Silenciosa. Letal. Y certera. Cayó sobre el techo de la armería, y en segundos, la madera crujió como si gritara. La llamarada se alzó como una corona roja. Y entonces, sí. El caos estalló. Ataque. Nos atacan.
Las campanas del fuerte sonaron por primera vez en años. Y los hombres, medio dormidos, salieron con botas desparejas, rifles a medio cargar y ojos abiertos como platos. Pero el enemigo no venía de lejos. Ya estaba adentro. Thomas fue el primero en comprenderlo. Corrió por el pasillo norte cuando vio a 2 soldados arrastrando un baúl con armas hacia el lado apache. ¡Alto!, gritó, apuntando con su revólver. Los hombres giraron. Uno disparó sin dudar. La bala rozó el hombro de Thomas, pero no lo detuvo. Disparó de vuelta. Uno cayó. El otro huyó. ¡Traidores!, gritó Thomas. Dentro de nuestras filas. Pero ya era tarde. Las puertas del fuerte estaban abiertas. Desde el bosque, más de 40 guerreros apaches, renegados de otras tribus y mercenarios blancos con trenzas falsas, irrumpieron con lanzas, cuchillos y pólvora robada. No venían a negociar. Venían a quemar. Y al frente, el cazador de cabelleras montaba un caballo negro como la noche. «¡Tomad la torre!», gritó. «La mestiza es nuestra». Nahuani descendía por la escalera cuando lo escuchó. Se detuvo. Su respiración se volvió corta. El cuero le raspaba los brazos. El corazón golpeaba como un tambor de guerra. La torre. Ella. El fuego. Todo volvía a repetirse. Pero esta vez no iba a huir. «Nahuani», gritó Thomas, encontrándola al pie de los escalones. «Estoy bien. Debemos salir por el túnel de reserva». Ella negó con la cabeza. «¿Y dejarlos aquí? ¿Dejar que maten a los que sí me defendieron? No puedes enfrentarlos sola». «No lo haré. Pero tampoco correré más». Mientras tanto, el general Mathison se parapetaba en la muralla sur. Tenía sangre en la frente, una espada en la mano, y la mirada de un hombre que ya no temía morir. Solo temía no haber dicho lo suficiente. A su lado, Alcott disparaba con furia. «Esto es lo que quería, general». Rugió. «No. Pero es lo que merecemos por mentirnos tanto tiempo». Una explosión sacudió el almacén de pólvora. Un trozo de metal voló y se incrustó en el pecho de un joven soldado. Los gritos se volvieron llanto. El fuerte, una tumba en construcción. Y entonces, Nahuani tomó una decisión. Cruzó el patio, esquivando fuego y acero. Subió a la torre central. Se paró sobre el balcón de piedra. Y gritó en apache, con una voz que hizo temblar la noche. «To allí. Detén esto. Yo no abandoné a mi sangre. Ellos me olvidaron, pero yo no dejé de ser hija del río». Un silencio atravesó las flechas. Desde la colina, entre la niebla, el anciano apareció. A pie. Solo. Con el rostro tallado por la tristeza. «Hija. Ya no soy voz entre los míos. Ellos solo escuchan fuego». Entonces el cazador levantó la lanza. Y apuntó directo al corazón de Nahuani. Pero antes de que pudiera lanzarla, un disparo lo atravesó. Fue Thomas. Su hermano. Sangrando. Temblando. El cazador cayó del caballo. Y su cuerpo levantó una nube de polvo. Y leyenda. Los atacantes se detuvieron. Los que quedaban vivos huyeron. El fuerte ardía, pero aún estaba en pie. Y en el centro del patio, entre cuerpos, humo y recuerdos, Nahuani cayó de rodillas. No lloró. No habló. Solo hundió las manos en la tierra quemada. Y dijo: «Ahora sí. Aquí, empiezo de nuevo». Y nadie más se atrevió a negarle su lugar. El amanecer no llegó con luz. Llegó con un silencio tan denso que hasta los cuervos lo respetaron. El fuerte Mathison era ahora un esqueleto humeante. Torres calcinadas, muros agrietados, sangre seca en las piedras. Los pocos soldados que quedaban caminaban como espectros, cargando cuerpos, recogiendo armas, murmurando nombres que ya no tendrían eco. Pero en medio de esa ruina, Nahuani seguía de pie. Se había quedado toda la noche sentada junto a su padre, el general Mathison, que había recibido una herida profunda en el abdomen durante el ataque. No dejaba que los médicos se le acercaran. Solo a ella.
¿Te acuerdas de cuando te asustabas con las tormentas? Le preguntó, con la voz ronca. Yo no, empezó a decir Nahuani, pero se detuvo. Sí. Lo recuerdo. Siempre venías a mi cama y me decías que el trueno no era más que el tambor del cielo. Y yo fingía que te creía. Porque tú me protegías, aunque eras tan pequeña. Ella sonrió con tristeza. Y tú fingías que no temías. Pero temía, Emily. Temí cuando caíste al río. Temí cuando no te encontré. Y he temido cada día desde entonces. Temí que me odiaras. Ella tomó su mano. Te odié un tiempo. Luego te olvidé. Después, aprendí a perdonarte, sin saber por qué. Él cerró los ojos. No merezco que me llames padre. No importa lo que merezcas, susurró ella. Solo importa lo que elijo. El general Mathison apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Entonces, dime quién eres. Nahuani respiró profundo. Soy Emily. Soy Nahuani. Soy la hija del río, y la hija de un general. Soy la que no murió. Y en ese instante, con esa voz, la niña que se perdió en el agua, por fin regresó a casa. El fuerte fue evacuado días después. No había ya recursos ni órdenes. Solo ruinas. Y recuerdos. Thomas fue asignado a otro destacamento. Pero antes de marcharse, se acercó a su hermana. ¿Te quedarás? Ella asintió. Sí. Alguien debe reconstruir esto. No el fuerte, sino lo que significa. Él la abrazó fuerte. Cuando tengas hijos, diles que su tío los espera en el norte. ¿Y tú, qué les dirás? Thomas sonrió. Que su madre es la única mujer que fue río, fuego y tierra. Y que ningún uniforme pudo encerrar. Nahuani caminó una última vez por los pasillos de piedra. Dejó flores donde cayó el cazador. Dejó una trenza de su infancia en el cuarto donde durmió Emily. Y luego, bajó al río. El mismo río. Se quitó las botas. Se arrodilló. Y dejó que el agua la tocara. Gracias, murmuró. Por no tragarme del todo. El agua susurró algo que solo ella entendió. Y al levantarse, con los pies mojados y el rostro al sol, supo que ya no era una huérfana, ni una apache perdida, ni una soldado sin estandarte. Era memoria viva. Era futuro. Y el mundo. Tendría que aprender a pronunciar su nombre. Nahuani, dijo en voz alta. La que no olvida. La que volvió. Y se alejó sin mirar atrás. Porque el pasado ya no la perseguía. La seguía con respeto. El fuerte Mathison ya no era un cuartel. Era un esqueleto en reconstrucción. Una herida abierta sobre la tierra del oeste. Pero Nahuani lo miraba cada día como si viera un jardín oculto bajo las ruinas. Se había quedado sola. Con algunos pocos soldados leales. Varios jóvenes apaches sin clan. Y dos ancianos que decían haber visto cómo los búfalos lloraban antes de desaparecer. No había órdenes. No había mapas. Solo piedras, ceniza y memoria. Cada mañana, Nahuani cruzaba el patio con las manos manchadas de barro. Recogía maderos, dirigía a los obreros, plantaba semillas en los bordes de los muros. El fuerte ya no sería solo militar. Sería un refugio. Un cruce. Una promesa. Y ese sueño comenzó a tener forma. Hasta que llegaron los forasteros. El sol aún no había trepado la colina cuando un grupo de 6 jinetes uniformados cruzó el viejo puente. Eran de otro mundo. Polcos. Silenciosos. Con papeles sellados y ojos que no sonreían. Al frente cabalgaba el capitán Elías Brewster. Alto, seco, con bigote cortado al ras y una mirada de cálculo. ¿Quién manda aquí?, preguntó, desmontando sin saludar. Nahuani lo miró desde el umbral de la torre. Vestía con ropas tejidas por su madre apache, pero con el colgante de su padre al cuello. Nadie manda, respondió. Pero yo sostengo las piedras. Brewster la observó unos segundos. ¿Nombre? Nahuani. Nombre legal. Emily Mathison. Los ojos del capitán se achicaron.
Hija del general. Ella asintió. Elogió un papel. Venimos por orden del gobierno. Este fuerte será reactivado en 6 semanas. Se restablecerá la guarnición. Y se revisarán los registros de todo aquel que viva entre estas murallas. Nahuani lo entendió al instante. ¿Van a limpiar? Vamos a ordenar. Ella dio un paso hacia él. Aquí ya se limpió con fuego. Y el único orden que quedó fue el de los muertos. El capitán no pestañeó. No nos interesa la poesía. Nos interesa la obediencia. Durante la noche, los soldados de Brewster inspeccionaron habitaciones, requisaron armas, anotaron nombres. Uno de ellos, un muchacho joven, de rostro aún sin endurecer, se acercó a Nahuani con respeto. «Señorita, ¿es cierto que usted sola mató al cazador de cabelleras?» «No», respondió ella. «Lo hizo el hermano que creció creyéndome muerta. ¿Y ahora? Ahora me toca vivir creyendo que sigue vivo». El muchacho no entendió del todo, pero la respetó más. Días después, Brewster convocó a una reunión en la antigua sala del consejo. Solo permitieron entrar a quienes tuvieran nombre cristiano. Nahuani entró, pero con sus ropas apache. El murmullo fue inevitable. «Este lugar», dijo Brewster, «será parte de una nueva línea de defensa. No queremos confusión de linajes, ni costumbres paganas, ni mestizajes ambiguos». «¿Y qué hará con los ambiguos como yo?», preguntó Nahuani. «No los necesito, pero tampoco puedo borrarlos. Aún». Ella sostuvo su mirada. No tembló. No dudó. «Entonces, ¿piensa esperar a que estemos débiles?» «Pienso esperar a que estén solos». Silencio. Y en ese silencio, Nahuani supo que la guerra aún no había terminado. Solo había cambiado de rostro. Esa noche, bajo las estrellas, se sentó junto al río. Llevaba días sin dormir, sin llorar, sin hablar más de la cuenta. Pero el agua aún la escuchaba. «Padre», murmuró al viento. «El fuerte era tuyo. La sangre, mía. El fuego, de todos. Y el enemigo vuelve disfrazado». A lo lejos, una figura apareció sobre un burro cansado, cubierto de polvo, herido, con la ropa hecha jirones. Era Thomas. Había escapado del destacamento al norte. Tenía noticias. Y una advertencia. No quieren reabrir el fuerte, Nahuani. Quieren usarlo como carnada. Ella no se sorprendió. ¿Para atraer a quién? A los últimos jefes libres. A los que aún no se arrodillan. A los que te criaron. Nahuani miró el fuego. Y por primera vez, en muchos días, volvió a temer. No por ella, sino por lo que tendría que hacer si el destino le pedía elegir. Una vez más, entre sangre y tierra, entre pasado y pertenencia, entre quién fue, y quién aún debía ser. Ask ChatGPT. La mañana llegó con una falsa paz. El cielo era tan azul que dolía mirarlo, como si no supiera que bajo él se tejía una nueva traición. El capitán Brewster había dejado claro su plan en la última reunión. En 3 días, enviaremos una invitación oficial a los líderes apaches que aún resisten. Se les ofrecerá reunirse aquí, en Mattison, con promesas, con banderas blancas. Pero el verdadero propósito será que crucen la puerta, y no salgan jamás. Nahuani lo oyó todo, desde la sombra del pasillo, entre cortinas viejas y muros agrietados. Escuchó cómo cada palabra se vestía de cortesía, pero olía a pólvora. Esa noche, lo habló con Thomas. «Nos usan», dijo él, con la voz apagada. «Como carnada. Como trampa viva. Y si vienen», añadió ella, «si vienen los que me criaron, los que me dieron su lengua, su fuego, su pan, ¿qué haré, Thomas? No lo sé». Ella lo miró con los ojos cansados. «¿Y si me piden elegir?» Él la tomó de la mano. «Entonces elige como siempre lo hiciste, con el corazón, aunque se rompa». 3 noches después, los mensajeros partieron, con cartas, con regalos, con sellos oficiales.
a los clanes que aún resistían, a los que vivían ocultos entre riscos, cañones y desiertos. Digan que la hija del río los espera, ordenó Brewster, con sonrisa cínica. Digan que la que fue una de ellos ahora los quiere de vuelta. Nahuani sintió el nudo en la garganta. No protestó, no discutió, pero supo que era hora de actuar. Aquella misma noche, se escabulló del fuerte. Volvió al camino del sur, al viejo bosque de abetos. Cabalgó sola, sin luz, guiada solo por los recuerdos. Y cuando el cielo comenzó a clarear, lo vio. Toy. El anciano apache estaba sentado junto al fuego, como si la esperara desde hace días. Viniste, dijo, sin abrir los ojos. Vendrán por ustedes. Lo sé. No es un consejo. Es una advertencia. El anciano la miró por fin. ¿Qué harás, hija del río? Ella no respondió de inmediato. Quiero que vivan. Que no caigan por confiar en mí. Entonces diles que no confíen. ¿Y tú? ¿Lo harás? El anciano le tomó la mano con los dedos temblorosos. Tú ya no perteneces ni al río ni a la roca. Eres cruce. Eres grieta. Y en ti se parte el mundo. Esa noche, Nahuani regresó al fuerte. Sus ropas cubiertas de polvo. Sus ojos llenos de sombras. Y en su pecho, oculto bajo el cuero, traía un objeto. Una piedra pintada con sangre, símbolo sagrado apache. Era una advertencia. Si cruzamos la puerta y vemos esto, había dicho Toallí. Sabremos que la sangre espera. Y no entraremos. Era su única forma de salvarlos. Pero al llegar, algo la esperaba en la entrada. Una celda improvisada. Y dentro, Thomas. Golpeado. Atado. Herido. ¿Qué pasó? Brewster apareció con su andar pulido. Desertor. Mentiroso. Colaborador. Él es mi hermano. Y tú, querida mestiza, aún no entiendes que la sangre no borra las leyes. Ella se acercó al capitán. Muy cerca. Libéralo. ¿O qué? ¿O no tendrás a la carnada que necesitas para tu trampa? Brewster sonrió. No por gusto, sino por amenaza. Tienes 2 días. Si no cooperas, tu hermano paga el precio. Esa noche, frente a la vela, Nahuani escribió 3 nombres en un papel. El del anciano que la salvó, el del niño que la protegió, y el suyo. Los miró largo rato, y murmuró. Mañana, arderán las máscaras, porque el día de la reunión se acercaba, y el fuerte se preparaba. Pero el alma de Nahuani ya había decidido. No traicionaría a los que le enseñaron a respirar, ni a los que le enseñaron a recordar. Traicionaría al sistema, a la mentira, a la guerra misma. Y si debía morir por eso, lo haría sin cerrar los ojos. El amanecer del día pactado llegó con niebla espesa. El fuerte Mathison parecía dormido. Pero cada muralla escondía rifles. Cada torre tenía un tirador. Y cada soldado estaba listo para una orden que ya no se gritaba. Disparar primero, enterrar después. Desde el patio central, Nahuani observaba el movimiento como si viera su propio juicio acercarse a caballo. A su lado, Brewster sonreía. Hoy haremos historia, dijo. Sí, respondió ella sin mirarlo. Pero no la que esperas. Los mensajeros regresaron al mediodía. Habían cumplido su tarea. Vendrán, anunció uno. Los jefes de 3 clanes. Y el anciano Toallí. Brewster asintió, satisfecho. Preparen el salón. Pongan las armas bajo los mantos. Nahuani lo oyó todo. Pero ya no escuchaba. Ella veía. Veía el fuego antes de encenderse. La sangre antes de caer. La culpa antes de manchar. Esa tarde, fue a ver a Thomas. Seguía en la celda, más pálido, pero vivo. Lo sé, dijo él antes de que ella hablara. Hoy es el día. Ella le acarició el rostro a través de los barrotes. Voy a evitarlo. ¿Cómo? No con armas. Con verdad. ¿Y si no basta? Ella lo miró con ternura.
Entonces que el mundo me dispare por hablar, pero no por callar. A la hora justa, el polvo se alzó en el horizonte. 5 figuras a caballo, 3 jefes, 2 guerreros, y entre ellos, caminando, Toei. Nahuani los vio entrar con los ojos muy abiertos, como si cada paso que daban fuera el último sobre la tierra. La bienvenida fue tensa. Brewster alzó la voz con teatralidad. Bienvenidos a Mattison. El fuerte está abierto a la paz. El anciano lo miró con una sonrisa muy leve. Un fuerte que se dice abierto, pero tiene rifles en cada sombra. Brewster extendió una mano. Toallí no la tomó. ¿Dónde está la mestiza?, preguntó el jefe del clan del norte. Aquí, respondió Nahuani, saliendo de entre las columnas. Iba vestida con una túnica blanca tejida por su madre apache, pero con el colgante del general Mattison colgado sobre el pecho, como si cada uno de sus mundos viviera sobre su piel. Todos entraron al salón. Las mesas estaban dispuestas, las sillas, marcadas, pero al centro, un trapo cubría algo. Brewster se aclaró la garganta. Antes de hablar, queremos entregar un símbolo de respeto. Quitó el trapo. Era un cuenco de cobre, lleno de sal, de flores secas y monedas. Una ofrenda falsa. Un gesto aprendido. Acepten esto en señal de unión. Toallí se agachó, tomó una flor, la olió y la arrojó al suelo. Las flores no crecen donde se ha mentido. Todos se tensaron. Los soldados detrás de las cortinas ajustaron sus rifles. Y entonces, Nahuani habló. ¡Basta! El grito fue más fuerte que las órdenes, más hondo que las armas. Todos la miraron. Esta reunión es una trampa. Lo ha sido desde el principio. Y si yo callo ahora, seré la que los entrega. El salón enmudeció. Brewster se levantó de golpe. Silencio. No, respondió ella. Hoy no. Hoy no callo más. Se dirigió a los jefes. Van a matarlos cuando crucen esa puerta. Van a encerrarlos. Usar su presencia como prueba de que los salvajes aún existen. Van a convertir este fuerte en una trampa de la historia. Brewster sacó su pistola. Eres traidora. Soy mestiza. Y si eso es traición, entonces firmo mi culpa con fuego. Sacó de su cintura un objeto, una piedra pintada. La colocó sobre la mesa. Toallí la reconoció. Los demás también. Y uno por uno, los jefes se levantaron. No corriendo, no con miedo, sino con dignidad. Salieron del fuerte, en silencio, sin dar la espalda. Brewster quiso seguirlos, pero Nahuani se interpuso. Si disparas, yo disparo primero. El silencio que siguió fue largo y pesado. Brewster bajó el arma. Esto no termina aquí. No, dijo ella. Apenas comienza. Horas después, Brewster fue llamado a juicio por desobediencia de protocolos diplomáticos y trasladado. El fuerte fue desarmado y abandonado. Pero Nahuani se quedó, con los pocos que creyeron, con los que entendieron que el futuro no se construía solo con armas, sino con grietas. Grietas como ella. Esa noche, encendió una fogata donde había estado la sala del consejo, junto a Thomas, y mirando al cielo, dijo en voz baja: Hoy, fui la mestiza que puso fuego a la bandera. Y por primera vez, el cielo no la juzgó. Solo la cubrió con estrellas. El sol ya no golpeaba con violencia sobre Mattison. Era más suave, más dorado, como si incluso el cielo supiera que ese rincón del oeste ya no era lugar de guerra, sino de memoria. Las murallas rotas estaban cubiertas de enredaderas. Los patios, poblados de niños mestizos, aprendiendo a leer bajo el único mástil que quedaba, donde ya no flameaba una bandera, sino un paño blanco bordado con símbolos apaches y palabras en inglés. Era un lugar sin dueño, sin ejército, sin himnos. Un lugar donde por fin se podía respirar. Nahuani despertaba cada día antes que el alba. No por miedo, por costumbre,
Por respeto. Thomas, con la pierna aún vendada y la espalda herida, le ayudaba a construir bancos, canaletas, fogones. No era fuerte como antes, pero su voluntad era más sólida que cualquier madera. ¿Crees que vendrán otra vez?, le preguntó una mañana. Siempre vienen, respondió ella. Pero no siempre ganan. Y esa vez, no tardaron. El emisario llegó a media tarde. Cabalgaba solo, sin escoltas, sin armas. Su chaqueta gris polvorienta y el sombrero de ala ancha parecían más los de un predicador que los de un funcionario. Pero traía papeles, sellados, firmados por Washington. ¿Nahuani Mattison?, preguntó. Aquí. Vengo en nombre del nuevo Comité de Frontera y Relaciones Indígenas. Queremos hacer de este lugar algo más. Algo oficial. Ella lo escuchó sin sorpresa. ¿Qué significa oficial? Significa fondos, escuelas, reconocimiento, protección. Thomas entrecerró los ojos. ¿Y a cambio? El emisario tragó saliva. A cambio de que usted, señorita, renuncie públicamente a su identidad tribal, que firme como Emily Mattison, que acepte que fue rescatada y reinsertada en la sociedad, y que olvide los años entre los apaches. Nahuani sonrió, pero no de alegría. ¿Quieren mi historia sin mis cicatrices? Queremos paz. Y a veces, la paz exige sacrificios. Ella dio un paso más cerca. ¿Y si no firmo? El fuerte perderá protección. Las ayudas cesarán. Los niños no tendrán escuela. Y usted será considerada una anomalía. Sin estatus. Sin patria. Thomas se acercó, furioso. Es un chantaje. Es la ley. Pero Nahuani no gritó. Solo murmuró. La ley no fue hecha para los que caen al río. Solo para los que nunca se mojan. Esa noche, junto a la hoguera, el debate fue profundo. Si firmas, salvarás a muchos, le dijo Thomas. Si no, pueden volver a silenciarte. Y si firmo, ¿quién me queda? Él no supo qué responder. Entonces, ella escribió una carta. No para el gobierno. Para sí misma. Mi nombre es Nahuani. También fui Emily. También fui nadie. Fui niña en 2 lenguas, mujer en tierra partida. No puedo firmar una sola mitad sin enterrar a la otra. Así que no firmaré. Y si eso me cuesta el techo, el pan o la historia, entonces que así sea. Porque no quiero salvar el fuerte. Quiero que el fuerte salve a los que vendrán. Al amanecer, le entregó la carta al emisario. Él la leyó en silencio. ¿Está segura? Sí. Y si quieren contar la historia, cuéntenla entera. Incluyan la parte donde resistí. El hombre se marchó. Sin amenazas. Sin promesas. Solo con la verdad en el bolsillo. Esa tarde, una anciana apache llegó al fuerte. Traía un niño en brazos. Y una canción en los labios. ¿Aquí vive la mestiza que no se quebró? Aquí, respondió Nahuani. La anciana le entregó al niño. Su madre fue mi hija. Murió por negarse a entregar su lengua. Ahora él necesita una casa. Que no lo quiera en silencio. Nahuani lo tomó. Aquí tendrá fuego. Y palabras. Y verdad. Y así, mientras el mundo seguía girando sin mirar al oeste. En ese rincón de polvo y leyendas. Una mestiza, un desertor y un niño nacido entre ruinas. Levantaron algo más fuerte que cualquier fortaleza. Una historia que no pidió permiso. Solo respeto. Y el viento del río la llevó. Como lleva siempre lo que el fuego no pudo quemar. Pasaron los años. Más de los que cualquiera habría imaginado. El fuerte Mattison dejó de ser un fuerte. Se convirtió en un pueblo. Luego en un refugio. Luego en algo que ni siquiera tenía nombre. Pero que todos conocían. En los mapas aparecía como zona neutral. En las cartas, como tierra de nadie. Pero entre los que vivían allí, tenía un solo nombre. Nahuani. La mestiza que sobrevivió al río. Que quemó las banderas. Que habló cuando el mundo le exigía silencio.
Había envejecido. Sus trenzas eran de plata. Sus manos, callosas y firmes. Sus ojos, aún negros como la noche apache. Cada mañana caminaba con su bastón de madera entre las casas de barro y piedra. Los niños la seguían. Los jóvenes la saludaban con respeto. Y los ancianos le ofrecían sombra. Nadie le decía Emily. Ni siquiera en los documentos. Esa parte de ella, la del mundo que quiso borrarla, ya no existía. Thomas aún vivía, más encorvado, más lento, pero con la misma risa torpe que tenía de niño. Una tarde, mientras el cielo ardía en naranja, se sentaron bajo el mismo árbol de siempre, el que habían plantado después del incendio, el que nunca dejó de crecer. ¿Te arrepientes de no haber firmado aquel día?, preguntó él. Ella lo pensó. A veces, sí. ¿Y luego? Luego me veo en los ojos de los que aprendieron a decir su nombre sin miedo. Y entonces ya no. Thomas asintió. Van a poner tu historia en los libros. Te llamarán heroína. Pionera. Ella suspiró. ¿Y qué dirán de ti? Que fui el hermano que no supo cómo salvarte, pero que se quedó para aprender. Ambos rieron. Y en esa risa estaba todo lo que no pudieron decirse en la infancia perdida. El niño que una vez le entregaron en brazos. Ahora era un joven de voz grave y mirada de lobo. Se llamaba Tobías, aunque muchos lo conocían como el nieto del río. Cierta tarde, se acercó a ella con un papel en la mano. Escribí algo, le dijo. Para leerlo cuando ya no estés. Ella lo tomó, lo leyó en silencio. Y le devolvió una sonrisa que era casi una bendición. Léelo ahora. Él subió a una piedra. La gente del pueblo se acercó. El viento cayó. Y entonces leyó. Ella no fue india. No fue blanca. Fue fuego en mitad del agua. Cayó de un mundo que no la quiso. Y fue criada por quienes sabían escuchar los árboles. Quemó banderas sin odio. Habló con lengua partida. Y nos enseñó que no hay paz sin grieta. Su nombre es Nawani. Y si alguna vez el viento sopla fuerte en los días claros, no es porque venga tormenta, es porque ella sigue caminando. Descalza, libre, inolvidable. Nadie aplaudió. Solo hubo silencio, de ese que vale más que cualquier aplauso. Esa noche, bajo las estrellas, Nawani miró al cielo. Sus huesos dolían. Su cuerpo ya no corría, pero su espíritu seguía galopando. Y cuando cerró los ojos, no vio recuerdos. Vio el río, no como amenaza, sino como origen. Y entonces supo que el mundo la había querido partir. Pero no pudo, porque su alma tenía dos nombres. Y ambos sobrevivieron. Cuando la mañana llegó, Thomas la encontró sentada en su silla, con una flor seca en la mano. Dormía. O eso creyó. Pero al acercarse, lo supo. Nawani se había ido. Pero no se había marchado. Porque todo a su alrededor la seguía nombrando. El aire. El polvo. Los niños. Las piedras. El fuego. Y en la entrada del pueblo, alguien talló en madera. Aquí vivió la mujer que no eligió entre sus mundos, porque los unió con su nombre. Y desde entonces, cuando el viento pasa sobre Matison, algunos juran escucharla. Nawani, Nawani, Nawani. Y nadie osa corregirlo, porque el viento no olvida lo que el río no pudo llevarse. Y así termina esta historia. La historia de Nawani, la niña que cayó al río como una sombra olvidada, y emergió convertida en leyenda. Una mujer que desafió a su destino, que no se dejó romper por las reglas de un mundo dividido, y que eligió el fuego de la verdad, aunque le costara todo. Pero dime tú, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿A quién habrías sido leal? ¿A tu sangre o a tu historia? Queremos leerte. Queremos saber desde dónde nos escuchas y qué te pareció esta travesía emocional. Déjanos tu comentario, porque cada palabra que compartes alimenta este canal y mantiene viva la llama de estas historias que merecen ser contadas.
Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Porque aquí, en este canal, cada semana desenterramos historias olvidadas, rescatamos voces silenciadas, y convertimos el pasado en emoción pura. Dale like, compártelo con alguien que ame las novelas de época, y únete a esta comunidad que sigue creciendo. Esto apenas comienza. Nos vemos en la próxima historia, pero tú decides si vienes como espectador o como parte de esta familia. Suscríbete, activa la campanita y déjate llevar por el eco del tiempo.